Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a otra nueva partida de Starfinder. Seguro que os estáis preguntando, oye Chris, ¿por qué estás tú solo? ¿Dónde están los jugadores? Vale. A ver, esta partida de Starfinder va a ser un poquito más especial que las que hemos jugado anteriormente. Si recordáis, en el último episodio, nuestros aventureros decidieron tomar rumbo a Bercés. Y en ese planeta lo que han tenido que hacer es buscar el negocio de un enano llamado Malakai Makaison. ¿Cuál es el problema? Que Malakai Makaison, por lo visto, tiene varios lugares diferentes donde opera o donde trabaja. Entonces, lo que decidieron nuestros protagonistas, nuestros jugadores, es separarse al llegar al planeta. Así que, para no juntarlos a todos una tarde y poder grabarlo todo más de forma más ágil para poder traeros la partida antes, lo que hemos hecho ha sido grabar cada una de las partes de los jugadores por separado. Digamos que va a ser como una especie de interludio de cada uno de ellos. Por eso se llama Un día en Bercés. Vamos a ver cómo vive cada uno de los jugadores su día en este planeta. Pero, antes, sí que me gustaría que habláramos un poquito de este planeta. Como en todos los vídeos de Starfinder en los que visitamos un mundo del pacto, vamos a hablar de Bercés. Vale, si no sabéis dónde está situado Bercés, os voy a poner aquí el mapa de los mundos del pacto, ¿vale? Ahora mismo lo tenéis que estar viendo, está cargando, y si os dais cuenta, Bercés es este planeta de aquí del sur. Y lo curioso, o lo que llama la atención, si hacemos un poco de zoom en él, es que hay una parte que es solo de desierto, y otra parte que es como un planeta normal, templado, ¿no? O sea, con sus continentes, con sus mares y tal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues para que os hagáis una idea, lo que sucede es que Bercés es un planeta que no tiene rotación. Una de sus caras está dando continuamente hacia el Sol y lleva muchísimos años sin moverse. Por eso, como podéis ver aquí, la parte del planeta que está pegando al Sol, que no se mueve y está dando de cara al Sol, es esa que es un desierto. Es un desierto enorme que cruza el planeta entero. Luego hay otra parte que se llama Tenebra, que es la parte, ¿vale? No lo he dicho, la parte en la que da el Sol es luminaria, la parte en la donde no da el Sol es Tenebra. Y si os dais cuenta, la parte de Tenebra es donde es de noche siempre y obviamente hace frío y está helado. Entonces os preguntaréis, ¿y dónde vive aquí la gente? Bueno, la gente vive justo en la parte media. La parte media donde veis aquí esto que pone Anillo de las Naciones, esta zona de aquí, es donde se reúnen la mayoría de habitantes de Bercés, ¿vale? Hay gente que también vive en los desiertos, hay gente que vive también en las zonas heladas, que ahora hablaremos de ellos, pero donde vive la mayoría de habitantes de Bercés es en estas naciones. Entonces, ¿cómo funciona el sistema, por decirlo de alguna manera, política de este planeta? Bueno, a ver, es por una parte curioso, ya que se compone de 27 países, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero de una forma que es casi siempre rectangular, ¿vale? Rectangular me refiero que normalmente, pues por ejemplo, este país que veis aquí que se llama Azalo, normalmente pues iría desde aquí arriba hasta dar con frontera en Obarshi, ¿vale? Y luego pues las otras fronteras que tienen que ver, que pegan al desierto o que pegan a la parte helada, pues son indiferentes dependiendo de los accidentes geográficos que haya en cada país. Pero, disculpad, pero ya digo que es un planeta en el que este cinturón de naciones, porque da la vuelta entera el planeta, es donde vive la mayoría de la gente. Así que, como siempre, bueno, pues os voy a pasar a describir algunas de las localizaciones más interesantes que tiene Bercés, que si queréis empezamos, mira, por aquí, por Azalo. Bueno, si os habéis podido imaginar que las palabras en mayúscula son los nombres de algunos de los países más reconocidos de este planeta, ¿vale? En el caso de Azalo, Azalo es una nación que, por lo que nos dicen en el Manual de los Mundos del Pacto, es algo así como una nación vikinga. En sus orígenes, antes de que existiera el viaje por la deriva, Azalo, lo que se... bueno, y que hubiera un salto tecnológico importante, lo que se dedicaban a hacer la gente que vive en Azalo era asaltar a otros habitantes de estos mundos, ¿vale? Por esos ríos que veis. Si veis, su capital está situada entre medias de un montón de ríos, ¿vale? Esa capital se llama Threk.
es un conjunto de naves, no naves espaciales, no, naves, sino barcos, que están flotando en medio del río. Y ya digo que en sus orígenes esta gente era vikinga, pero bueno, terminó por convertirse más que nada en comerciantes con el paso del tiempo. Obviamente, no lo he comentado antes, ¿vale? Pero cada uno de estos planetas, cada uno de estos países tiene un representante dentro del Anillo de las Naciones. O sea, cada una de estas 27 naciones tiene un representante en una especie de parlamento que hay. Así que Azalo está dentro de este Anillo de las Naciones y bueno, pues su representante no es un vikingo, obviamente, ¿vale? Por eso he dicho que la cosa ha cambiado bastante. Aquí hay una pequeña aldea que se llama Ola Blanca. Es una aldea de pescadores que, digamos, quiso ser independiente de Azalo. Nunca quiso formar parte del mismo país. Así que bueno, tiene unas baterías láser bastante importantes para ver cada vez que se acerca a alguien, por motivos de seguridad, pues disuadir esos intentos de acercarse. Si queréis, seguimos para abajo y nos vamos hasta Obarsi. Obarsi es un planeta... Joder, planeta. Chris, estás hoy bien. Un planeta. Es un país de Bercés que se centra básicamente en el comercio en esta zona de aquí, en la Dársena Celeste. ¿Qué es esto de la Dársena Celeste? La Dársena Celeste es un ascensor, para que os hagáis una idea, que va desde la superficie terrestre de Bercés hasta la órbita espacial, en la que hay una estación espacial y por la que va un ascensor, ¿vale? O sea, se puede ir al espacio en ascensor desde Bercés, desde esa Dársena Celeste. El problema que tiene Obarsi es que es una nación que estaba muy centrada en el comercio que se daba en ese ascensor, ¿vale? O sea, antes de que las naves espaciales estuvieran tan extendidas, pues lo bueno que había era que todo lo que llegara de otros planetas, lo cierto es que se hacía a través de ese ascensor, todo ese comercio pasaba a través de ese ascensor. Ahora también se sigue haciendo porque sigue siendo más barato el hecho de poder mover todas tus materias primas o tus bienes que quieras comerciar a través de un ascensor y no teniendo que gastar combustible en una nave. Pero bueno, sigue siendo una cosa que está pasando de moda y cada vez va muriendo más en ese aspecto. Así que Obarsi en lo que se ha convertido es en un país que, digamos, tiene muchas zonas abandonadas y tiene algunos lugares o algunos barrios, barrios rojos, barrios de entretenimiento para cada una de las razas de los mundos del pacto que pueden pasar por aquí. Es más, Obarsi es la zona en la que se dan las aventuras de nuestros héroes en Bercés. Y bueno, pues si seguimos bajando, nos vamos hasta la nación de Vimal. Vimal es la nación principal del Anillo de Naciones, ¿vale? Aquí es donde está en su capital, Kubacara, es donde está el Parlamento, donde se unen cada uno de los representantes de las naciones. Y aparte, si os dais cuenta, aquí hay algo llamado Guardapaz. Guardapaz es la sede original de los senescales en los mundos del pacto. Antes de que los senescales se extendieran por el resto de los mundos del pacto, nacieron aquí, en Bercés. No se sabe muy bien por qué nacieron, porque no se tiene en constancia, ya digo, como siempre decimos, todo el tema del intervalo, pues robó bastante información de su pasado a los habitantes de los mundos del pacto, pero Guardapaz sí que se sabe que es la ubicación original de los senescales, y aquí están, ¿vale? Así que si queréis, ahora vamos a pasar, ya que hemos explicado una parte del Anillo de las Naciones, antes de pasar a la otra parte, vamos a hablar un poquito de Luminaria, de los desiertos. Aparte de que es una zona en la que es prácticamente imposible vivir, o sea, una forma de vida humana no podría vivir ahí sin ningún traje de protección porque hay una temperatura constante muy calurosa y sería mortal para ellos, más o menos como estamos en España ahora mismo, pero de forma ininterrumpida. Así que, bueno, lo principal aquí que tenéis que tener en cuenta es que en esta zona, como ya he dicho antes, viven proscritos que no quieren saber nada del Anillo de las Naciones, ni están dentro de esa confederación. Así que lo que sucede en Luminaria es que hay bandas de locos motorizados a lo Mad Max, literalmente, que se dedican a asaltar a los pocos incautos que se encuentran en estas zonas. ¿Vale? Tienen su propia forma de organizarse, porque digamos que hay un consejo de estas bandas y que se unen para poder debatir qué es lo que hacer, pero sí que son una amenaza para las naciones civilizadas de Bercés. En este caso,
Hay algunas localizaciones en el norte que nos pueden llamar la atención. Si veis Santuario, Tacoris, Hasetaru, Sisk. Todas estas localizaciones son localizaciones de la raza de los... Me saldrá. Los Formigals no. Son una de las razas de los mundos del pacto, ¿vale? Son las... Dejadme que lo mire porque lo tengo aquí. Las cordilleras, no. Las colinas Shirren, que no me salían. Los Shirren, los insectos que os podéis coger como raza a la hora de crearos un personaje. Después de, digamos, separarse de la mente colmena que les controlaba, uno de los primeros planetas que les acogió fue Bercés. Y estos lo que hicieron fue crear una serie de colonias en la parte del desierto, de Luminaria. Digamos que son más resistentes al calor y aparte viven bajo tierra, así que bueno, tampoco tienen tanto problema para vivir por aquí. Por otro lado, pues aquí donde veis esto de árbol de levas es la zona donde viven estos proscritos que os digo y locos de los motores a lo Mad Max, donde se juntan para poder hablar entre los diferentes clanes y decir dónde van a atacar o qué es lo que van a hacer. El resto de cosas, la verdad es que dentro de Luminaria no son muy, por decirlo de alguna manera, muy reseñables, ¿no? Así que vamos a la otra parte del Anillo de las Naciones. Aquí tenemos Shubu. Shubu es una nación dentro del Anillo de Naciones que es un jardín. Básicamente es una zona de recreo. Se dice que donde nació la civilización de Bercés fue aquí. Y ahora se ha convertido en un sitio que es tan bonito que está hecho básicamente para que sea, por decirlo de alguna manera, turístico, ¿no? Luego tenemos otros dos países que son Ulcothra y Zapucar, que son las naciones gemelas. Estos son, por decirlo de alguna manera, el granero de Bercés y las fábricas de Bercés. Cada uno de ellos se dedica a cultivar tanto comida, otro de ellos, Ulcothra, que es el que está más cerca de las montañas, es el que se dedica a minar estas montañas para poder obtener minerales, hierros y recursos valiosos de las que se hacen luego pues armaduras y muchos otros productos, ¿no? Y finalmente, otra de las naciones es Kashak. Kashak es la nación tecnológica por excelencia en Bercés, ¿vale? La domina una serie de oligarcas que digamos que están mejorados con implantes tecnológicos, hasta un punto que casi no se puede distinguir entre su humanidad, o bueno, no se puede distinguir entre si son un androide o son un humano, básicamente. La capital es Nabokon y está dominada por ese grupo de personas ricas que tienen mejoras. Una cosa que me llama mucho la atención de Bercés es que se hace bastante hincapié en el lore en que tiene deportes o ligas de deportes bastante curiosas, ¿no? Una de ellas es la carrera de drones, las carreras de drones, y además te dicen que normalmente la gente tiene que tener algún tipo de mejora para poder competir en esos deportes. Y una de ellas es la carrera de drones, las carreras de drones en los que la gente que tiene implantado en su mente, en su cabeza, un controlador de drones puede hacer carreras a la velocidad de su mente, o sea, para que la respuesta sea casi inmediata. Luego otras son una especie de competición entre magos y también es verdad que en las zonas más rurales pues hay como una especie de confederación de deportistas no mejorados en la que se practican deportes un poquito más clásicos, ¿no? Aparte de esto, en Bercés sí que es verdad que hay una cosa bastante importante, que es las bandas. Las bandas de Bercés, que sobre todo viven en los bajos fondos de las ciudades, son algo que llama mucho la atención, porque muchas veces por debajo del control del Anillo de las Naciones, quien controlan los bajos fondos son estas bandas. A veces son más grandes, a veces son más pequeñas, pero digamos que se disputan mucho este tipo de territorios. Y de hecho, cuando veáis ahora la historia que tenemos que contar o que tienen que contar nuestros jugadores en Bercés, algo tendrá que ver con las bandas que aquí aparecen. Como os he dicho antes, en Tenebra tampoco hay mucho reseñable, ¿no? No hay nada que, bueno, quitando alguna cosita interesante. Pero bueno, a mí quizá lo que más me llamó la atención fue esto del Refugio de la Mente Ordenada, donde es un santuario de monjes ascetas que se centran en adorar, por decirlo de alguna manera, al hielo.
Es una creencia que tienen ellos, creen que el hielo es mutable y es una forma de concentración y una forma de poder llegar a su iluminación, y bueno, pues ahí están. Luego, por la otra parte, ¿qué tenemos? A mí algo que me llamó la atención mucho fueron las fisuras de los silbidos, que son unas montañas que están hechas de hielo, y aparte el problema es que tienen como una especie de excavaciones que nadie sabe quién hizo entre esas montañas, y cuando sopla el viento pues parece que silban. Y aparte de eso también está Lempro. Lempro es otra de las naciones que hay en Bercés, pero es independiente al Anillo de las Naciones. Aparte de que, bueno, son gente un poquito más complicada, ya que viven en una zona congelada. Y teniendo todo esto en cuenta, que os he contado, la verdad es que hemos hablado ya bastante de Bercés, creo que le conocéis lo suficiente para poder estar un poquito más tranquilos y saber qué es lo que se va a dar en este planeta, o qué es lo que se da en este planeta.